igual, ¿cómo se llama? Presentación de la organización. Wow. Traigo solo unas imágenes para que conozcan un poco, pero me gustaría más compartirles la experiencia que estamos teniendo en el sur de Jalisco. Y para llegar a esta reflexión que plantea la pregunta del sujeto, voy a retomar un poco la historia, ¿verdad? Cómo surgimos. En el sur de Jalisco, así como lo señala, hay un proceso de muchos años, de mucho trabajo de las CEPS, desde los sacerdotes progresistas que han estado convocando y acompañando en procesos de organización y de defensa de los derechos humanos, naturales. Entonces, después llega un sector del ITESO, que es una universidad jesuita, investigadores, llegan al sur de Jalisco a investigar este fenómeno que se había estado dando en el sur de Jalisco y se dan cuenta de que hay mucha gente organizada en diferentes partes del sur de Jalisco, pero que no tienen esa conexión o esa fuerza en el tejido social de manera amplia. Y tanto sacerdotes, algunos actores sociales y investigadores del ITESO se convocan y ven que es conveniente que se organice una alianza ciudadana, o sea, un espacio en el que se pueden intercambiar saberes, se pueden intercambiar productos y se pueden intercambiar luchas. Y ahí es donde nace ACTRA Surja, Alianza Ciudadana para el Desarrollo Regional Alternativo en el sur de Jalisco. ¿Qué es lo que hace esta alianza? Crea un espacio en el que articula los diferentes esfuerzos. Si vemos ahí, bueno, puse algunas nada más como referencia, 4 organizaciones: Prodorganic, producción de abonos orgánicos, Surja, que se vendría siendo como la parte formal, la organización formal, como AC, Equitux, una organización de mujeres que trabaja por la equidad de género, y Axomaxat, que es en Usmahat, una asociación civil que promueve la producción orgánica de maíz y de tostada. Entonces, ¿qué es lo que hace ACTRA Surja? Simplemente hacer un espacio de articulación, sin quitar la autonomía o la independencia de cada uno de los grupos. Entonces, cada uno tenemos nuestra autonomía, lo que hacemos es compartimos el espacio, intercambiamos saberes y vamos creando redes de producción de saberes. Así, a grandes rasgos, lo que buscamos, lo que se busca es el buen vivir, tener condiciones, mejorar nuestras condiciones de vida para tener un buen vivir, y lo hacemos desde diferentes 3 ejes principalmente. Lo que es el eje de la economía solidaria, donde se articulan estos procesos de producción y servicios. El eje de la acción cívico-política, que tiene que ver con la demanda o exigencia de respetar nuestros derechos ciudadanos y también ejercer lo que nos corresponde. Y el eje del cuidado del medio ambiente. Entonces, cada una de las organizaciones están, o de los grupos particulares donde se encuentran, tienen que ver algo con esto. Y al mismo tiempo, de cierta forma, por lo que es la economía solidaria, tiene que ver, el que está, por ejemplo, en cívico-político, por naturaleza, tiene que ver con los otros dos. Y el que es economía solidaria no puede no ser de acción cívico-política, no puede no ser de defensa del medio ambiente, sino que se van articulando entre ellos. Y nos organizamos de la siguiente manera. Lo pongo de la manera de organización por la pregunta que decían de los sujetos. O sea, ¿quiénes son los sujetos que están organizando o que son ACTRA Surja? En sí vendrían siendo los 54 grupos que tenemos en 20 comunidades de 8 municipios. Porque al final de cuentas ellos son los que van tomando las decisiones desde lo particular en sus grupos que están organizados hasta lo regional, que es ya la Alianza Ciudadana. Esos grupos productores son, lo pongo ahí como lo rojito, son los que se organizan, los que se articulan, los que tienen la experiencia, los que han tenido una formación desde la iglesia y ahorita ya fuera de ella, porque han superado aquella parte de estar dependiendo de lo que diga el sacerdote, pasar a la autonomía. Luego viene un equipo promotor, que es la representación de cada uno de los grupos en ese equipo promotor, que vendría siendo, bueno, ahorita ahí no estamos todos. Ese es el equipo promotor, ¿sí? Nos reunimos, evaluamos, discutimos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo,
retroalimentamos, damos sugerencias, les damos contactos, información, todo lo que nos pueda servir. Y luego hay una comisión coordinadora, que ya es una representación regional de 3 microrregiones. La microrregión que vendría siendo de Ciudad Guzmán, zona Tapalpa y zona de Laguna de Sayula. Entonces, tenemos representación ahí. Esta última comisión solo lo que se encarga es de sistematizar todo lo que está sucediendo en el tejido social. Sistematizar, presentar propuestas, dar seguimiento, acompañar. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? Los grupos productivos. Porque desde sus maneras de pensar, de sentir, de actuar, de sus capacidades, están abonando a todo este entramado de experiencias de grupos que se están articulando para defender sus derechos. ¿Qué es lo que hacemos? O decían los proyectos que están siendo como más emblemáticos. Tenemos producción diversificada, desde producción de dulces artesanales, artesanías, producción de maíz orgánico, de tostada regional, de abonos orgánicos, defensa de derechos desde la equidad de género, luchas sociales que hemos tenido muy concretas sobre luchas ante los cañones antigranizo, que bueno, sería un tema muy largo de explicar, que las empresas agroempresas del sur quieren que deje de caer granizo porque daña sus plantas y avientan unos artefactos para evitar que llueva. Y todas esas luchas contra el sistema de las agroempresas y agroindustrias que se están adueñando de nuestras tierras y de nuestra agua. Ahorita lo que comentaban sobre los ejidos, si es verdad, llegaron empresas transnacionales al sur de Jalisco y encontraron ejidatarios desunidos. Y esto evitó o ocasionó al final de cuentas que terminaran siendo empleados en sus propias tierras. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que se reivindique la organización social que está en la base, que está latente y que tiene muchos años de estarse formando en el sur de Jalisco y en todo el país, en todas partes del mundo. Simplemente a veces no lo llamamos como tal. Y así como lo mencionaba Gustavo, también nosotros hablamos más de economía solidaria porque tiene mayor impacto la solidaridad en las comunidades que hablar de una economía social. Social lo relacionan más con la parte del gobierno, de las ayudas. Y hablar de economía solidaria habla de estarnos relacionando y estar poniendo en común lo que cada uno de nosotros somos. Al final nos hemos dado cuenta de que hay un proyecto que nos va a articular. Es un proyecto que se llama Sistemas Alimenticios Alternativos en el sur de Jalisco y que esto ha ido aportando las diferentes oportunidades y las diferentes experiencias que hemos ido creando desde estas 3 redes. Entonces, una alimentación que sea digna, y por eso producimos alimentos, por eso producimos abonos, por eso producimos medicina natural, defendemos nuestras plantas, por eso defendemos nuestro derecho al agua, al derecho a nuestra tierra. Entonces, este problema o esta situación que vimos de la alimentación es transversal y nos va formando como sujetos en los procesos que ya llevábamos, pero ahora sí que con una visión o con un trabajo ya bien definido hacia dónde queremos, ¿verdad? Pero abonándole desde las diferentes luchas que estamos teniendo cada uno de nuestros grupos. Pues eso es lo que quisiera compartir hasta ahorita. Gracias. Entonces pasamos a discutir un tanto la segunda pregunta, que regresamos de nuevo con... Porque yo me olvidé de un sujeto y soy breve. Los jóvenes que entran a partir del veganismo, Gaia y ¿qué más? Y el maltrato animal. O sea, hay toda una corriente de jóvenes que le está entrando a cambiar sus hábitos a partir de estas 3 premisas, más o menos. Jóvenes y no tan jóvenes.
¿Qué? Y no tan jóvenes también. Sí, ya los millennials, ya empezó desde antes, ¿no? Claro. Ajá. Pero ya Gustavo me dice, soy vegano, digo, ya desde los míos. Entonces, la segunda pregunta, de los sujetos que he enunciado, ¿cuál es el entramado de relaciones sociales, de poder, institucionales, de cooperación, de solidaridad, de antagonismo en las que se inserta para poder llevar a cabo su proyecto? Bien, ahora entonces empiezo a hablar un poco del movimiento social de allá, de Brasil, de la economía solidaria. Pero antes de cosas más descriptivas, voy a decir un poco de la historia. Allá en Brasil, en el escenario de la dictadura, en los finales de 70, cuando empiezan los 80, la gente sí empieza a se organizar con mucho apoyo de las SEPs, ¿no? De las comunidades eclesiales de base de la iglesia, y las experiencias empiezan ahí, es decir, las luces son focadas ahí en este tiempo, como finales de 70, inicio de los 80, y que tiene un paralelo con también la creación del Partido de los Trabajadores, que tiene sus orígenes ahí también en las organizaciones comunitarias, y va. 20 años después, con mucho trabajo en las experiencias locales aisladas, las experiencias singulares, en el Foro Social Mundial de 2001, la gente de la economía solidaria se junta, ¿no? Y crea ahí lo que llamaron de Grupo de Trabajo Nacional de la Economía Solidaria. Y entonces ahí empiezan a organizarse un año más, en 2002, cuando de las elecciones que el Partido de Trabajadores vence, ¿no? Y Lula llega al poder, ya están platicando mucho con esta gente de PT, porque muchas de las personas son las mismas, ¿no? Entonces, que están en la economía solidaria, que están en PT, eran la misma gente. Y bien, el movimiento se organiza y sale para el mundo ahí. En 2003, cuando en el primer año de PT, se crea lo que llamamos allá de FEBS, que es el Fórum Brasileño de Economía Solidaria, que es la representación mayor del movimiento. Esto se crea en un contexto de mutua constitución, porque ya el gobierno ya había prometido que crearía una Secretaría Nacional, que sí se creó, que se llama SENAI, Secretaría Nacional de la Economía Solidaria, y la sociedad civil, o sea, el lado del movimiento, percibe que tiene que tener una representación para que no pase a ser todo gobierno, porque si no, cae toda la gente ahí en el gobierno y no sabe más lo que es lo que, ¿no? Entonces, en ese contexto que surge esta organización que llama Foro Brasileño de Economía Solidaria. Solo acá traigo un concepto que trabajo de movimientos sociales, que es de un autor italiano, Mario Gianni, para ver que para mí los movimientos sociales pueden organizarse en red y que juntanse para buscar demandas específicas, después se aislan otra vez, se juntan otra vez, entonces un poco esto. Y lo que es en general el movimiento, para Aline dos Santos, que es una autora, una investigadora de allá de Brasil, que el movimiento de la economía solidaria no es unívoco y integra una pluralidad de prácticas y de actores sociales que, al moverse de las demás diferentes formas, buscan legitimar la economía solidaria. Esta es la descripción del propio sitio del movimiento, ¿no? Del FEBS. Entonces dice, es un instrumento del movimiento de la economía solidaria, un espacio de articulación y diálogo entre diversos actores y movimientos sociales por la construcción de la economía solidaria como base fundamental de otro desarrollo socioeconómico para Brasil. Esto que llamamos de movimiento de economía solidaria es también, en verdad, la unión de otros muchos movimientos. Entonces, por esto que trabajo con este concepto de red, porque nada más es que muchos movimientos que se juntan en una red para buscar demandas comunes, ¿no? Acá también del propio sitio del foro, un poco ya hablando de la organización, cómo se organiza. Entonces está organizado en todo el país, en más de 160 foros municipales,
microrregionales y estaduales, involucrando directamente más de 3.000 emprendimientos de economía solidaria, 500 entidades de asesoría, 12 gobiernos de los estados y 200 municipios por la red de gestores de economía solidaria. Entonces, a ver, cuando hablé antes, dije que son 19.000 emprendimientos, ¿no? Pero no todos están organizados en el movimiento, claro. Ahí podemos ver porque son 3.000 aproximadamente, ¿no? Entonces hay mucha gente practicando la economía solidaria, pero que no está organizada como un movimiento, como red. Acá traigo algunos de los actores colectivos que están ahí en lo que llamamos de movimiento de economía solidaria. Entonces, una Unión Nacional de Organizaciones Cooperativas Solidarias, Central de Cooperativas de Empreendimentos Solidarios, otra unión, una confederación, el Movimiento Nacional de los Catadores de Materiales Reciclables, o MST está ahí también, está compondo junto, Levante Popular de Juventud, que es un colectivo de jóvenes, y más 2 asociaciones. Entonces, hay más, pero ahí las que están formalmente junto con el movimiento. Bien, ahora un poco de cómo el movimiento se organiza, ¿no? Entonces, los segmentos son los emprendimientos de economía solidaria, claro, estos 3.000 y poco, las entidades de apoyo y fomento, donde están las universidades, donde está la iglesia, como la Cáritas, donde están las incubadoras, ¿no? Y también la red de... ¿Podemos avanzar, por favor, en